Jugó su partido, puede que haber un punto de riesgo, sí. Estoy hablando del seleccionador español Luis Enrique. ¿Pudo haber jugado con los resultados Luis Enrique? Y esa es la gran duda, ¿no?, que se tiene, porque en conferencia de prensa el día anterior él hablaba acerca de, yo no puedo especular, ¿no?, porque qué pasaría si en los últimos minutos tanto pues Japón nos anota y Alemania logra conseguir una goleada ante Costa Rica y en el último minuto consigue esa goleada, ¿no? Creo que en el transcurrir de las horas hay una versión que nos puede hacer dudar, ¿no? Porque en el transcurrir de las horas, cuando vemos que el grupo anterior ya estaba definido y que Marruecos era el primer lugar del otro grupo y que en algún momento, si tenemos también el grupo de Marruecos, por favor, producción, lo que sucedía era que en algún momento Marruecos y Croacia ya habían definido sus puestos de clasificación y evidentemente ante cuando ves nómina de jugadores y todo, no estoy hablando de volumen de fútbol porque lo de Marruecos ha sido bueno en el Mundial, pues querés evitar en algún momento el caso de Croacia, ¿no? No es que prefieras a un Marruecos, pero querés evitar a Croacia. Entonces, en el transcurrir de las horas, cuando ya llega el momento del partido, pues probablemente te suceda que cuando escuchás también que el otro partido no está sucediendo de una manera tan holgada para Alemania, es decir, la clasificación. 3 minutos. Por 3 minutos conseguía la clasificación, tenés razón, y después en 10 minutos anota 3 goles Alemania, pues probablemente nunca estuvo en duda la clasificación de España en el transcurso del partido y pudo España poder tener, a ver, estamos especulando, ¿no? Pero en el transcurso del partido pudo haber tenido la potestad de decidir, ¿no? Y esto podemos tener el beneficio de la duda de poder pensar cuál fue la decisión de España, porque todos quieren llegar lo más adelante posible en el Mundial. Y si podés evitar a Croacia y podés cambiarlo por Marruecos, aunque el discurso de cajón de un futbolista o del entrenador sea, si para ser campeón hay que ganarle a cualquiera, de una u otra forma, hay que pensar que es más fácil llegar a cuartos de final, fácil entre comillas, si enfrentás a Marruecos que si enfrentás a Luka Modric y compañía. Profe Elmer, ¿fue sorpresa o no la eliminación de Alemania? Vamos a ver, sorpresa en términos de que es un campeón del mundo, que creo que todos daban por hecho que una selección y con un fútbol desarrollado iban a aprender de la lección en relación al mundial pasado, que es circunstancias bastante similares. El mundial pasado se le achacaba el tema de la, ¿cómo se le dice? Al campeón, ¿verdad? El tema de que luego enseguida te cuesta, sí, en la siguiente, la maldición del campeón. Ajá, esa sería la palabra, la maldición del campeón, no la suerte, sino que la maldición del campeón. Y bueno, listo, ¿verdad? A eso se le achacaba el término del mundial pasado, porque le pasó a España y así sucesivamente. Entonces, que se ha roto este mundial con Francia. Exacto. Y en el caso de Alemania, pues parece que le persigue la maldición, si lo queremos ver en términos de cábalas, de suerte, de supersticiones, de creencias. Pero creo yo que más allá de eso, es de plantear que el fútbol alemán quizás tiene que reestructurarse en temas de la elección de jugadores, pensaría yo, en temas de selección. Por ejemplo, el debate de Neuer-Ter Stegen. O sea, por jerarquía Neuer, por historia Neuer, sin embargo, y podría alguien decir, pero es uno de los mejores porteros del mundo, sin duda, pero es que tenés que verlo en función de que tenés que replantear la idea de juego y hoy en día con las modificaciones de las reglas de juego que van encaminado a que el fútbol debe de generarse desde la meta prácticamente ahora. Si tenemos que elegir en términos de la salida, en la forma de cómo sale, Ter Stegen es un mejor guardameta que Neuer en ese sentido. Una idea, creo, más clara, además de por la formación que tiene en temas de filosofía del Barcelona, por los años que tiene ahí. No Neuer sea malo, no con los pies, no, porque es buenísimo como Sin embargo, si puedes observar un guardameta quizás de los más altos en el Mundial, le lograron, al menos que recuerdo, tengo presente ahorita, encajar 2 goles a media altura, sí, porque lo hicieron cruzado, lo agarraron a quemarropa. Y que posiblemente a Ter Stegen con una estatura menos, pero quizás tiene mayor reacción, reflejos, que hubiese hecho algo. Entonces estamos hablando ya solo de 2 elementos en términos del guardameta, por ejemplo.
y de ahí podríamos revisar el tema de si la escogitación de los seleccionados de Alemania va más en función de la jerarquía, los números, las estadísticas, que en relación del momento que puedan estar pasando los jugadores alemanes en ese sentido. Y luego el tema de el planteamiento. De hecho, se discutía que hubiese llegado al Mundial solo con un centro delantero y que se le lesiona, y como consecuencia de eso se queda con jóvenes prácticamente en la delantera. Entonces un Mundial es una apuesta muy arriesgada. Entonces no es que Alemania, en términos de, vamos a empezar a decir que Alemania tiene que revisar toda su estructura de procesos de formación y todo lo demás, porque jugadores tiene. Es algo más cultural, ¿no? Lo de ellos. Es una cuestión ya de las últimas decisiones al momento de asistir a las últimas 2 justas mundialistas, al momento de las competiciones grandes. Es como está pesando más la jerarquía, más que una idea clara de juego, refrescar la selección. Y no estamos hablando, insisto, de la estructura, es refrescar la selección en temas de los nombres que tiene ahí presentes. Y luego no tenemos que dejar de menos los adversarios que ha tenido. Por ejemplo, enfrentó a España, una selección que, vamos a ver, queda en duda si ha sido, digamos, un juego mental de Luis Enrique, de cómo encaminó la fase de grupo. Pero vamos a ver, España ha mostrado buen nivel. Luego el tema de Japón, una selección muy disciplinada, que creo yo que hizo un desgaste en la primera jornada frente a Alemania, le termina ganando, al punto que contra Costa Rica también, por muy japoneses y disciplinados que sean, creo yo que son seres humanos. Y el tema de la confianza, porque venimos de ganarle a Alemania, Costa Rica viene de perder con España 7-0, este viaje de agua, han de haber dicho los japoneses, ¿verdad? Entonces, y no pasó así. No. Y luego, este último partido, o sea, que llegar contra una Costa Rica, que creo que lo estábamos hablando la vez pasada, después del 7-0 y del 1-0, de lo que ha ganado Costa Rica en términos de generación, de perder un partido y quedar en un bochorno, en pocos días replantearse todo y sacar un partido adelante 1-0 en un mundial. Ahora vienen y le hacen el partido que le hacen a Alemania, por más que alguien pueda decir, pero los alemanes les pasaron por encima en términos de dominio, el control del balón. Pero hubo un momento que Costa Rica estaba sacando el partido y estaba clasificado por 3 minutos. Costa Rica estaba en la siguiente fase, frente a España, frente a Japón, frente a Alemania. Costa Rica, la ganancia que tiene en términos de experiencia de todo ese grupo de jugadores. Entonces, interesante, más allá luego del tema de Alemania. Entonces, no es solo decir que Alemania fue cava la maldición y lo que sea, sino que también tenía adversarios que le hicieron la pelea definitivamente. Excelente radiografía del grupo, sí, ha hecho el profesor. Y lo que resalta el profe para mí es igual, una selección de Costa Rica pudo haber perdido, pero el orden nunca lo perdió en ese partido. Creo que las desconcentraciones sí pasaron ya factura al final, pero creo que supo dibujarse en cada uno o plantearse en cada uno de los partidos de una forma diferente luego de la derrota de 7-0 frente a España. Una pregunta para Manuel: si Manuel fuera el presidente de la Federación de Costa Rica, ¿mantendrías al entrenador de Costa Rica? Yo creería que sí, profesor. Yo creo que lo que ha hecho con el último respiro de una generación exitosa, porque este fue el último respiro, logró sacar como emergencia el último respiro de una generación exitosa, clasificando con 19 de 21 puntos. No podemos analizarlo solamente por el 7-0, eso es exageradamente cruel, que es una catástrofe para Costa Rica y para CONCACAF, como la que fue la nuestra, de aquel 10-1. Histórico, estamos liderando la tabla. Claro, pero no podemos calificar toda la gestión de Suárez en un día que fue catastrófico para CONCACAF. Creo que Costa Rica logró borrar esa imagen, más allá de que en los números y en los datos y en las estadísticas va a quedar, pero el ganarle a Japón y el ponerse a punto de la clasificación, creo que fue algo. Hoy escuchaba a un compañero de trabajo decir: ya quisiéramos nosotros competir, ya quisiéramos nosotros llegar y competir en estas instancias tan top, como de verdad se gana un partido con un 1-0, como de verdad, o aprender a valorar el hecho de que tener el 0 atrás significa algo, estás jugando a algo, ¿no? Y Costa Rica ayer estaba por un momento consiguiendo la gran odisea del Mundial, que hubo una catástrofe, sí. Luego coincido con el hecho del profesor de que Alemania, por ejemplo, podría en algún momento cuestionarse que tanto en el fútbol moderno las metodologías tan cuadradas
que puedan existir, como el hecho, y hay muchos casos, pero usted mencionó uno, el caso de Neuer o Ter Stegen, ¿no? ¿Quién pasa por un mejor momento, pero en realidad el arquero de selección se respeta? Para ellos es tan drástico y cuadrado como eso, ¿no? Y yo creo que los mundiales en específico, más allá de lo que se menciona acerca de que el fútbol es un 11 contra 11 y que siempre gana Alemania, el fútbol ha ido evolucionando y hoy en día los mundiales son de momentos. Son quienes están en su mejor momento. Si no, preguntémosle a Argentina con los 3 que tienen disputa por ese número 5, que son Guido Rodríguez, Leandro Paredes, y el que pasa por el mejor momento es Enzo. Y quien tiene que jugar en ese momento es Enzo, y creo que nadie le queda duda en ese sentido. Los mundiales son de momentos, más aún hoy en día, y Alemania, por el respeto que tiene a sus métodos, a sus decisiones, pues pone en la portería, creo yo, a alguien que si nos ponemos a cuantificar su salida desde atrás en los 3 partidos, no fue su porcentaje de limpieza en salida desde atrás, no fue el que nos tenía acostumbrados Manuel Neuer. Y tenemos que ser sinceros, en la salida desde atrás, pues Ter Stegen en ese sentido, pues da cátedra respecto a eso. Vamos a hacer una pausa, luego regresamos analizando el partido entre Uruguay frente a la selección de Ghana. Y la emoción del Mundial está buenísima en Plaza Mundo. Llena tu quiniela mundialista y gana un PlayStation 5. Puede consultar más información en redes sociales y ya se viene una instancia